Oh, se ve súper bien, Muy Lick. bien. Estamos, Estamos. Está genial. estamos saliendo en vivo. Sí. Oh, se ve súper bien, Lick. Muy bien. Ya lo están viendo. Ya hay personas Estupendo. Muy bien. espectadoras. Bueno, Mm. ahora sí, querida Borita, muy Oh, buenas noches. buenas noches, Lick. Es, eh, es espectacular poder estar en esta segunda parte de este webinar que se llama Terapia Breve Centrada en Soluciones para Familias Seguras. Entonces, han surgido una serie de preguntas en el último encuentro y, bueno, hemos preparado algo interesante y sobre todo, ¿no? Que queremos que pueda inspirar y hacer la diferencia en la práctica tanto de los terapeutas, trabajadores sociales, abogados que nos están escuchando, ¿no? Y otros profesionales y también el público en general, ¿no? Entonces, eso ahorita no sé cuántas personas ya tenemos conectadas. Así es, Lick. Nuevamente muy buenas noches a todos los participantes y también a todos los que están viéndonos por Facebook. Ahorita ya estamos como ocho Ajá. participantes acá en el webinar. Y bueno, Ujú, también saludarlos a ellos. Y muchas gracias por también haber estado en las anteriores veces compartiendo con nosotros todo lo ujú. que es la temática que hoy el licenciado Marcos Pérez Lamadrid va a exponer. Así que, bueno, a empezar Sí, y nutrirnos de sí, mucha ya, bueno, información. van a, estupendo, gracias ahorita. Y bueno, ya no van a tener que reinscribirse otra vez, ya van a estar registrados para otras actividades también, otras partes también de esta serie de webinars. Y bueno, sí nos vamos a poder ir viendo más seguido. Muy bien. Muy bien, Nick. Entonces, ahora me gustaría ah, preguntar, preguntarles a todos cuáles son sus mejores esperanzas para este webinar. Vamos a estar Vamos. leyendo todas sus respuestas por acá, así que pueden Ajá, empezar a preguntar, responder con confianza. exactamente. Bueno, mientras tanto, me gustaría preguntarte ahorita a ti, cuáles son tus mejores esperanzas para esta segunda parte Bueno, de nuestro ciclo de... mis mejores esperanzas para esta segunda parte es poder eh, tal vez aclarar y tal vez Ujú, nutrirme más de lo que fue la primera parte a través de todo lo que usted ya nos ha ido guiando ujú, y hoy tal vez ya formar como que una especie de lluvia de ideas para poder ya. continuar y mejorar todo lo que es nuestro aporte y nuestro avance y formación dentro de la terapia breve centrada en soluciones, más aún ahora para nuestras familias. Y también poder conocer las inquietudes y las preguntas de las personas también en general que están muy Ujú. interesadas en seguir aprendiendo. ¿Y cuáles son sus mejores esperanzas de ZLIC para hoy? Bueno, para mí, lo que yo quisiera es que todos tengamos una experiencia donde em, quizás descubramos o enlacemos experiencias ya, digamos, anteriores, eh, lo que vamos a ver ahora, que encontremos que existe, que posiblemente lo que veamos hoy día, bueno, sea útil, am, y bueno, que todos estemos eh, siempre con este, digamos, con este espíritu, ¿no? De querer ayudar, de querer hacer la diferencia. Y, y eso es, quisiera que nos vayamos recargados también de energía. Quisiera que nos vayamos confiados también en lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos crear en una situación como la que estamos ahora. Entonces, este webinar es un gran reto porque
habla de posibilidades y al mismo tiempo no necesariamente le dice a las personas, le va a decir a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino es que vamos a compartir algunas ideas sobre cómo, desde una posición de no expertos, podemos generar conversaciones que inspiren a que justamente las personas, los clientes, desarrollen sus propias soluciones, continúen su propio camino, ¿no? Entonces, ese va a ser, considero, algo muy, muy intenso. Qué interesante, Lick. Muy, muy lindas tus palabras y realmente es una parte muy importante que la quiero recargar, son de las posibilidades y que también se pueda construir, las participantes, las personas que nos están viendo puedan construir desde las soluciones, todo lo que ahora queremos aportar también a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestra gente, más ahora que lo necesita bastante. Y bueno, está muy, muy, muy lindo todo este ciclo de webinar que nos está permitiendo también descubrir y seguir tejiendo esos caminos que nosotros queremos como psicólogos y como también otras áreas Ujú. como usted mencionaba, trabajo social, derecho, que también puedan acercarse y ver ese trabajo tan lindo que se está haciendo. Sí, y bueno, también nuestra región, nuestro país se ha estado vinculando virtualmente, de tal manera que también estamos generando nuestras propias comunidades virtuales. Entonces, se va volviendo cada vez más importante compartir, reflexionar sobre modos que nos permiten, en lo posible, generar o mantener un vínculo importante, ¿no? Y bueno, en este caso, por supuesto, en el tema de la atención y prevención de la violencia, que en cierto modo es también una epidemia y, y nos mueve a actuar, nos mueve a tener quizás ya un repertorio, una posición frente a esto, ya que no descansa, ¿no? Entonces, eso es algo también muy, muy importante, ¿no? De tomar en cuenta. Estamos cada vez más conectados. No hubiéramos podido eh, tal vez imaginar tal nivel de conexión hace unos 3 meses, pero ahora estamos así. Y la terapia breve centrada en soluciones, al ser un trabajo lingüístico, una co-construcción lingüística, eh, ofrece grandes alternativas para trabajar en línea, ya sea de manera individual, ¿no? En pareja, con familias, con personas de diferentes edades. Y bueno, aquí estamos listos para comentar algunas ideas. Así es, Lee, que ahora estamos utilizando bastante estos medios que nos está brindando la tecnología a nuestro favor, más bien, y nos está dando grandes alcances para llegar a muchos lugares, a muchas personas, a muchos espacios. Así que bueno, ¿qué le parece, Lee, si empezamos Sí, ya para que hoy se lleve a cabo este webinar tan importante y que estamos tan ansiosos de poder escucharlo, Lee? genial, genial, White. Perfecto. Muy bien. Bueno, como les decía, esta es la segunda parte del webinar Terapia Breve centrada en soluciones para familias seguras. ¿Por qué decimos familias seguras? ¿Por qué es tan importante este término? Parece ser que cuando em, describimos algo en función de lo que no queremos, es más difícil de obtener una descripción, es más difícil de profundizar con esto. Entonces, cuando conversamos en términos de presencia y de solución, desde ahí ya estamos generando una conversación centrada en soluciones. Entonces, lo que les podría decir, de hecho, es de que ah,
bueno, desde mi punto de vista, los practicantes centrados en soluciones estamos eh, bien comprometidos con la presencia de la solución, lo que llamamos también paz positiva, como antes ya mencionaba. Entonces, en esta segunda parte vamos a profundizar con unos detalles más y vamos a ver un procedimiento muy interesante que ha evolucionado a partir justamente de la práctica centrada en soluciones en sistemas de protección familiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? Eh, es el tema de la descripción. Según Elliot Coney y Adam Feuer, que están revolucionando el campo de la terapia breve centrada en soluciones, tengo la dicha de tener conversaciones eh, con ellos también. Eh, podemos, se podría decir que la práctica puede tener diferentes matices, pero la descripción es muy importante. La descripción es algo que el cliente va a hacer en la sesión, va a describir su situación y lo que nosotros queremos es eh, invitarle a que uh, expanda, se explaye con diferentes detalles que se van a convertir también como en, digamos, nueva información. Pero no es tan frío, ¿no? Lo importante es reconocer de que lo más importante, valga la redundancia, es la persona, es el cliente que está lidiando y que ya está sobreviviendo con esto. Entonces, eh, este no es un enfoque orientado hacia el futuro, vale la pena un poquito remarcar eso, sino es un enfoque de descripción. No sabemos cómo la persona va a describir su situación. La única manera es empezar a preguntar, incorporar el lenguaje de la persona en cada pregunta que hagamos, ¿no? La descripción básicamente es mágica o da esa impresión. Ha llegado a tal punto de ser así de importante que quizás no es que negamos ya el hecho de dar tareas terapéuticas o hacer alguna posible asesoría, sino que en sí la descripción que va a tener la persona eh, sobre su situación, sobre su vida, ya es digamos, la esencia del trabajo que estamos haciendo, centrado en soluciones, sobre todo en, en servicios de protección familiar, ¿no? Ante temas de violencia. Entonces, hay muchos caminos para la descripción. Hay terapeutas que prefieren ir directamente hablando de un futuro preferido, ¿no? Es la clave, tal vez, de imaginarse cómo sería la vida, cómo desearían que fuera su vida los clientes si sus mejores esperanzas ya fueran una realidad, por ejemplo. Hay otros que prefieren utilizar eh, preguntas por excepciones, ¿no? Directamente indagar sobre momentos donde el problema no ha ocurrido. Y bueno, hay también terapeutas que prefieren utilizar algún tipo de escala, ¿no? Que eso ya lo estábamos mencionando en el primer webinar. Pero todo nos lleva actualmente a la descripción. Se podría decir que es una parte muy importante de la evolución del enfoque. Cosa que es vital para trabajar en servicios de protección familiar y en general, ¿no? En la terapia breve centrada en soluciones, es este desarrollo de las preguntas. Las preguntas presuposicionales, como su nombre lo dice, se convierten en invitaciones, se convierten en una forma de comunicarle al cliente que creemos en que creemos que posiblemente algo bueno podría ocurrir, que creemos en sus recursos y habilidades, ¿sí? Que asumimos un compromiso durante la conversación de
ah, de mantenernos ahí, de estar listos para escuchar y para comunicar mediante nuestras preguntas esta posición que tenemos sobre los clientes. Entonces, una practicante muy interesante, que es Shilei Shani, que es israelita, que vive en Estados Unidos, me hace pensar mucho en esto porque ella utiliza preguntas, por ejemplo, presuposicionales y no siempre existe una respuesta perfecta, no, no hay no necesariamente hay como una respuesta fluida para lo que ella pregunta, pero ella se mantiene en la posición y sigue presuponiendo que algo bueno podría ocurrir, que algo bueno ya ha logrado hacer la persona, que algo significativo podría salir de la conversación. Entonces, esto, eh, ¿qué significa? Significa que podemos, no es tan importante anticipar qué situación exacta vamos a tener, sino es más importante abrirnos a la experiencia, ¿sí? Pero utilizar preguntas que presupongan la competencia de los clientes. Una pregunta presuposicional puede ser, ¿cuáles son, ¿no?, tus mejores esperanzas a partir de venir a la conversación, a la sesión? Eh, la famosa pregunta de milagro. Imagínate que esta noche mientras estás durmiendo, ¿no?, ocurre un milagro que hace que tus mejores esperanzas ya sean una realidad. Mañana cuando despiertes, ¿qué sería lo primero diferente que veas, que notes? Y otra pregunta presuposicional que es muy interesante es la del mañana. Si mañana despiertas y ya está ocurriendo lo que desearías, ¿qué es lo primero que notarías diferente? Entonces, estas preguntas son em, hermosas en el sentido de que um, ayudan a que realmente podamos acompañar a los clientes en situaciones muy difíciles. Ya sea que estamos trabajando con clientes que necesitan algún tipo de atención en crisis, primeros auxilios psicológicos, o en sí ya en un proceso, digamos, terapéutico con el tiempo y, ¿no?, la sesión ya determinadas. Entonces, ¿qué es hermoso también de las preguntas presuposicionales? Que siempre van a estar a la medida de las personas. Y para eso es fundamental mantenernos en una posición de no saber, ¿no?, que lo vamos a estar hablando más adelante. Otra cosa también muy interesante que, me gustaría compartir después de conversar con varios practicantes eh, de varias partes del mundo, es este detalle de que en las preguntas presuposicionales se utilice, digamos, la palabra notar o notice, como sería en inglés, ¿no? Ah, en vez de decir, por ejemplo, ¿qué es lo que tú harías al despertar? ¿Qué notarías en ti diferente al despertar? ¿Qué notarías en ti que te diga que ya está ocurriendo el milagro? Entonces, esto es como si fuera una especie de doble pregunta presuposicional. Y es maravilloso porque es en el lapso, digamos, de tiempo de lo que normalmente hacemos una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué notarían tus manos si tú ya estuvieras como recuperando tu vida? ¿Sí? ¿Tú qué reacción notarías en ellos si estuviera pasando eso? Entonces, este es un detalle muy simple, pero muy interesante que nos puede ayudar a, digamos, mm, ahondar en esta presuposición que estamos co-construyendo, ¿no?, con con el cliente.
Otro aspecto vital para la práctica centrada en soluciones, cuando estamos ante una situación de incertidumbre, es um, tomar en cuenta que el cambio es constante. ¿Sí? Creemos que todos estamos cambiando. El cambio es esencial para estar vivos. Entonces, si la persona está frente a nosotros, es porque está cambiando también. Y nosotros no buscamos enseñar esto a los clientes. Esto también es algo que quisiera remarcar. No estamos enseñando la teoría de lo que hacemos. No estamos buscando cambiar la forma de pensar de los clientes. ¿Sí? Estamos buscando con respeto hablarle al corazón del cliente. Entonces, no le decimos, bueno, es que todo está cambiando y en realidad, bueno, aparentemente lo que tú estás viviendo es algo que se mantiene, pero tú en realidad ya has hecho cosas. No es para nada así. Eso sería una explicación de lo que hacemos. En el momento que en la sesión explicamos lo que hacemos, eh, se podría decir de que es un momento tal vez más, es un tema más del terapeuta, ¿no? Es un tema donde la duda del terapeuta está tomando tal vez más presencia. Y recordemos que aunque tengamos algún tipo de duda o algo así, debemos disciplinadamente orientarnos a que en la conversación la persona más importante, por supuesto, sea el cliente y lo más importante sea lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, el cambio es constante. Eh, la situación eh, no está ocurriendo de la misma manera todo el tiempo. Quizás debido a la lucha por salir adelante, debido a lo que está pasando el cliente, podría haber una, una impresión, ¿no? Eh, respetable, entendible, de que las cosas se mantienen todo el tiempo igual. Entonces, nuestras preguntas, nuestra posición es en torno a aperturar que el cliente se cuente a sí mismo sus respuestas, detalles, para que encuentre diferencias importantes que le digan que, bueno, que le, uh, que le sumerjan en esta tal vez, experiencia de cambio continuo. Entonces, tal vez algo que buscamos, como Chris Iverson alguna vez me decía, del centro Brief de Londres. Tal vez lo que buscamos es que las personas se vayan con una sensación de continuidad de cambio, ¿no? Más que una solución en sí en la misma sesión. Entonces, eso es muy... Y como dice Alan Flores, si es que vamos a gestionar un cambio, quizás es más un cambio lingüístico en la sesión. Pero el cambio en la vida del cliente, solo el cliente lo puede hacer. Y por eso es importante hablar de la inspiración. No sabemos qué puede pasar. No podemos investigar todos los aspectos y detalles de la vida de una persona. No sabemos, por ejemplo, en servicios de protección familiar, cuándo vamos a volver a ver a un cliente, cuánto tiempo duraría nuestra conversación. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Al mismo tiempo, eh, sabemos que la incertidumbre a la que se va a enfrentar, digamos, con la que va a lidiar el cliente, bueno, solamente él va a estar ahí, en, en conexión con sus recursos, en conexión con las personas importantes en su vida. Y tal vez esta inspiración también significa que, por un lado, la persona, como decía, se va con cierta conciencia de continuidad de cambio,
y que también se va con una percepción más quizás amplificada de la vida y de sí mismos en la vida. Entonces, inspirar significaría también esta conexión con, como dice lo de Connie, con los superpoderes del cliente y también con las oportunidades que pueden ocurrir. Sin embargo, es vital aclarar de que las personas logren algo, que sean exitosas en algo, no es una tarea que el terapeuta impone, ¿sí? Entiendo que tal vez, por supuesto, en realidad queremos ayudar, queremos que las cosas mejoren en la vida de las personas, en una conversación terapéutica, sobre todo. Sin embargo, el respeto a la vivencia de la persona es fundamental. Cuando nosotros delegamos de tarea que la persona sea exitosa, que la persona piense positivamente, que la persona, no sé, alguna cosa así, eso es un tema más del terapeuta, es una expectativa del terapeuta. Y si bien resulte o no, el terapeuta estaría adquiriendo demasiado protagonismo en la vida de la persona. No buscamos que las personas nos repitan un decálogo del éxito cuando están saliendo de la sesión. Buscamos que retornen lo más rápido a su vida, con la esperanza de que la sesión les haya inspirado para que haga una diferencia en su vida. Y otro punto muy importante que quisiera compartir es esta pregunta en sí, ¿no? ¿De quién es la curiosidad, queridos compañeros? A veces resulta interesante tal vez escuchar que la curiosidad, que uno está curioso por saber cosas de la vida de la persona y tiene mucho sentido. Solamente que, bueno, a partir también del trabajo de Harry Corman o, o de Van George, del Brief de Londres, hay un punto que cambió mi práctica por completo y que realmente siento que en mí hace que haya una diferente y más intensa participación del cliente en la sesión. Y es justamente identificar de quién es la curiosidad, con qué curiosidad trabajamos nosotros, con la curiosidad del terapeuta o con la curiosidad del cliente. Desde mi punto de vista, de acuerdo también a estos practicantes en enfoque a soluciones, eh, trabajar con la curiosidad del, del cliente es una barrera, es algo que nos confunde un poco y creo que hace que la sesión y quizás el proceso terapéutico dure más de lo necesario. No se trata de lo que yo quiero conocer de la vida de la persona, de la vida del cliente. Se trata de lo que el cliente quiere explorar de su propia vida. Por eso es que he quitado totalmente al 100% este tema de las resonancias del terapeuta, que significaba un poco como decir, bueno, a mí me pasa algo parecido o me da la sensación de que estás así. No hay interpretación, no hay resonancias, sino hay una siguiente pregunta que buscaría invitar a que el cliente amplifique su propia curiosidad. Esto es una diferencia trascendental
en contextos como el boliviano, donde somos un país multicultural, ¿no? Bueno, y también toda la región en la que estamos. Entonces, la curiosidad del terapeuta puede pertenecer a otro entorno, a otra realidad. Y definitivamente no tendría tanto lugar en una sesión centrada en soluciones desde mi punto de vista. El Connie mencionaba un ejemplo muy interesante. Un terapeuta que trabajaba con una comunidad iba escuchando la descripción, la respuesta, hacía un muy buen trabajo, y llegó una parte donde el cliente describe un momento, hace una descripción de cómo le dio $10 a eh, un ser querido, una persona importante en su vida, ¿no? Bueno, que depende ya de cómo estaban trabajando la sesión. Entonces, el, Elliot, Elliot dice que el terapeuta como que un poco no le dio tanto énfasis, no expandió tanto eso con las siguientes preguntas, ¿no? Y como que siguió. Y justamente él menciona, ¿no? El a veces dar $10 a alguien, 10 pesos a alguien, en un entorno podría no ser tan significativo, pero en un contexto cultural, sociocultural específico, podría ser realmente una muestra de mucho cariño y realmente, bueno, una gran cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que en contextos como el latinoamericano, el terapeuta centrado en soluciones, desde mi punto de vista, no se guíe por su curiosidad, sino se guíe por la curiosidad del cliente. De tal manera que incluso aceptemos que hay cosas o términos en realidad que nunca vamos a poder conocer o que por lo menos en la sesión no es nuestra intención o competencia, sino que simplemente sigamos expandiendo con preguntas, ¿no? La conversación. Otra cosa que también quería comentarles es justamente esta tentación de, tal vez, tiene que ver con, quisiera verme útil ante 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 el cliente, ante el público, ante la familia, en mi trabajo. Desde mi punto de vista, sobre todo en contextos de sistemas de protección familiar, esto es fundamental, es una diferencia total, ¿sí? Quizás verse útil significaría más incluir una significaría decir lo que se esperaría que uno diga o que lo que los demás quieren escuchar. Ser útil significa, al contrario, un reto. Un reto de por lo menos cuestionarse si lo que uno está haciendo realmente es lo que uno piensa que está haciendo, por ejemplo. Un reto que a uno le lleva a entrenarse. Un reto que uno le lleva a asumir que lo que está logrando puede mejorarse, que necesita de alguna manera incluso volverse más simple. Por eso es que el trabajo del Brief de Londres en el enfoque en soluciones es muy inspirador para mí. ¿Cómo podemos ir mejorando? ¿Cómo lo podemos hacer más simple? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Quizás tenemos una tentación, ¿no? El Connie habla de una tentación tal vez de hablar del problema en algún momento, a veces cuando ni siquiera el cliente está hablando del problema, a veces los terapeutas hablamos, hacemos preguntas sobre el problema, lo cual nos podría llevar, como decía Steve D. Chaser, a crear problemas o a volvernos problemómetros.
Y a veces hablar del problema de esta manera, como yo le digo, hablar del problema gratis en la sesión, aparte que alarga la sesión, aparte que hace quizás que muchas cosas que ya se han trabajado, se han logrado, se diluyan. Tal vez tiene que ver también eso, ¿no? Con un camino más de verme útil, un poco como de zafar, como dirían otros, ¿no? Pero el ser útil significa eh, mantenerse también en la posición, mantenerse disciplinado en lo que estamos haciendo. Y eso, por supuesto, requiere entrenamiento y también, bueno, estar conectado con lo que está pasando, ¿no? En las comunidades terapéuticas, ¿no? Con el estado del arte, la psicoterapia en cualquier modelo. Otra pregunta también importante para seguir reflexionando, considero que es quiénes deben estar en la terapia, ¿no? En la sesión. Um, no podemos nosotros esperar que esté toda la familia. No, tampoco podemos esperar trabajar, imponer una jerarquía cuando estamos frente a una familia. Nosotros hacemos lo mismo que haríamos una sesión individual o con una aliada o una pareja, o una terapia de grupo, ¿no? Nosotros preguntamos por cuáles son las mejores esperanzas de cada miembro de la familia y posteriormente invitamos a que, con más preguntas, a que describan juntos un futuro preferido. Y esa es la clave. Lo que varía es un poco el tiempo, tal vez, y el tiempo para que cada persona haga, eh, un- haga la descripción, ¿no? de, de lo que quiere, de su futuro preferido, de las decepciones al problema también y todo eso. Pero también el beneficio de trabajar en terapia familiar centrada en soluciones es de que los clientes están escuchando hablar al corazón de los otros miembros de su familia. Y esto se convierte en una experiencia extremadamente intensa. Que un papá, que una mamá, que un hijo pueda ser escuchado, expandir sus mejores esperanzas. Eso significa también una invitación, digamos, poderosa a que los demás hagan lo mismo. Y escucharse con el corazón, por supuesto que es inspirador. Entonces, estamos enfocados de esta manera en terapia breve centrada en soluciones de familia y no estamos para cambiar algún patrón relacional ahí mismo, sino estamos para expandir sus mejores esperanzas y también para co-construir un futuro preferido. Entonces, estos son algunos puntos que seguir expandiendo sobre el trabajo, las soluciones en situaciones, digamos, de violencia, ¿no? Eh, Aún tenemos algo más. Sign of safety, o señales de seguridad, que ha sido desarrollado a partir del enfoque en soluciones, es muy interesante, ya que tiene muchos matices manejando, eh, digamos, en situaciones de violencia, ¿no? Con personas o clientes en situaciones de violencia. Um,
Un elemento muy importante es, es reconocer qué es lo que ya funciona bien, ¿no? Como es característico el enfoque en soluciones, ah, y que realmente tomemos este aspecto como algo, como que es algo parte ya de la dinámica organizacional del servicio, ¿sí? Que no solamente los terapeutas están orientados a eso, lo ideal es que todos los trabajadores también, a pesar de lo dura que pueda ser la situación, también tengan un ojo, un lente, una visión para percibir qué es lo que ya funciona bien, qué es lo que vale la pena que se repita en la vida de este niño, en esta familia, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué también es fundamental? Necesitamos proteger también, o necesitamos que justamente la experiencia de trabajar, de ayudar en esos contextos, no necesariamente la sesión general, una experiencia inspiradora también para los practicantes. Entonces, hablar solamente del déficit de las famosas supervisiones de caso, en las juntas, en los propios informes, eso reduce nuestra visión del mundo y eso hace que ya no estemos trabajando con personas, sino que estemos trabajando con problemas, con el déficit de la gente. Y nos vuelve, desde mi punto de vista, mucho menos efectivos para poder ayudar o hacer la diferencia. El otro aspecto es, es también notar qué es lo que, qué es lo que le preocupa al, al funcionario, al practicante. Utilizar la palabra preocupa significa algo de compromiso, quizás humanitario, por lo menos es así como unos autores lo definen, ¿no? Dirían. Entonces, por supuesto, necesitamos eh, describir, anotar, informar qué es lo que nos preocupa de esta situación, ¿sí? Para trabajar así en, el, en la forma de las señales de seguridad es justamente identificar qué señales de seguridad nosotros en seguridad nos harían notar de que la persona está bien, ¿no? Es lo que estaríamos buscando. Entonces, estos tres aspectos no necesariamente entran en la conversación terapéutica, sino que están inmersos en toda la práctica que hacen los funcionarios. Pero sí sirve como una especie de registro también eh, para que tengamos una información real, pero también esperanzadora de la situación y trabajemos juntos todos como equipo, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que podemos hacer es utilizar lo que son las escalas de seguridad, eh, que es también una, una costumbre característica del enfoque en soluciones, ¿no? Digamos de 0 al 10, del 1 al 10, si 10 es que las señales de seguridad ya están ocurriendo y uno aún no están ocurriendo, ¿en qué número se encontraría últimamente este niño, esta familia, esta pareja, ¿no? Esta mamá? Entonces, eso nos permite también eh, elementos para describir de manera puntual, humanitaria y esperanzadora, y también de manera muy realista, eh, la situación de las personas, ¿no? Seguir, si por ejemplo, como está acá, eh, identificaríamos un 9, podríamos preguntarnos qué nos dice a nosotros, qué podemos encontrar en esta familia que nos indique que están en un 9. También podríamos
preguntarnos si tal vez empezaran las cosas a mejorar un 9.1, un poco más, 9.5, ¿qué nos diría que ya ha ocurrido esto? Entonces, estos elementos realmente hacen la diferencia a la hora de los casos, en el trato que vamos a dar eh, a a los clientes, ¿no? Y estoy seguro que si se animan a probar, van a notar algo de esto. Muy bien, Muy, muy muy bien, bien, y Guarita. muchas gracias por la maravillosa exposición el día de hoy y realmente ha sido muy importante abordar todo este tema de las escalas de seguridad y también de lo que es el trabajo con la familia. En base a eso, tengo unas preguntas para que podamos tal vez profundizarlas. Y después vamos a pasar a las preguntas del Facebook y de los participantes, ¿le parece? Estupendo, estupendo, Guarita. Muy bien, Lick. Dentro de lo que es el trabajo del terapeuta, ¿cuándo asume el terapeuta? ¿Cuándo asumo yo en mi posición de terapeuta, por ejemplo, que estoy listo o listo o que realmente estoy escuchando al cliente? Ujú. Oh, ya. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, me gustaría utilizar un poco de ejemplo un fantástico arte marcial que es el Jiu-Jitsu. Entonces, uno, si se mete en esto del Jiu-Jitsu, va viendo que hay como un patrón de técnicas que se utilizan. El Jiu-Jitsu es como quizás es considerado un arte marcial, sobre todo para la defensa personal, de los más impresionantes en el mundo, ¿no? Eh, y bueno, que funciona eh, frente a oponentes más grandes, más fuertes. Pero em, lo que quiero decir es de que uno va viendo que a veces un cinturón, no sé, blanco, un principiante empieza ya a utilizar las técnicas más, tal vez más básicas, empieza, ¿no?, a moverse ya y todo eso. Y, y cuando ve, no sé, torneos, competiciones de personas que son profesionales, parece que estuvieran haciendo lo mismo, tal vez en más rápido, no sé, pero a veces incluso la misma velocidad. Entonces, para mí esto es muy interesante. Ah, no se trata tanto de la cantidad de técnicas que puedo aprender, se trata de los detalles que puedes percibir en lo que tal vez antes no lo hacías. Entonces, me parece que no es tanto un nivel que digas, bueno, ya estoy comprometido, ya estoy en esto, sino es un camino. Entonces, mientras cada día te dediques a practicar más y sientas que aunque sea avanzas un milímetro o no sé, algo menos milímetro, eh, estás en un rumbo. Entonces, yo entendería que se trata más de mantenerte en un rumbo, en una búsqueda, que decir que ya has llegado a un nivel. Entonces, eh, lo mismo yo podría decir que ocurre, bueno, algo casi similar en el enfoque en soluciones. Chris Iverson y Elliot Connie, que los considero los mejores del mundo, eh, sobre todo Chris, que parece Yoda del enfoque en soluciones, como ya lo dije anteriormente. Ellos aparentemente parece que hacen lo mismo. Al ver una y otra vez las sesiones, vas, a medida que también vas practicando, como vas percibiendo detalles sutiles, ¿sí? Entonces, en el manejo del tiempo,
la paz, ¿no? Y sobre todo, bueno, como dice Elliot Coney, el marco de la terapia que vas creando. Entonces, creo que todos están mejor, están en este rumbo. Algo también que me parece fascinante es, por ejemplo, como Evan George, otro de los mejores del mundo, dice, bueno, él siempre está aprendiendo, está como expandiendo más detalles de lo que hace, incluso en los talleres, ¿no? En las formaciones que va, que va haciendo. Entonces, es como que, de alguna manera, la comunidad centrada en soluciones, por ejemplo, en referencia al trabajo del Brief, de Elliot Coney, de Adam Ferrer, están como bien atentos a qué desarrollos más están teniendo, no tanto no a partir de mezclar técnicas y acumular una cantidad de técnicas como, no sé, como Arnold Schwarzenegger en Comando, ¿no? Que tiene todo ahí, sino qué están expandiendo qué detalles más están describiendo de lo que ya están haciendo. Y ese se convierte en un camino, en una jornada, digamos, infinita. No hay, no hay límites. Entonces, justamente el creador del Jiu-Jitsu, Helio Gracie, también él decía, y también describen sus familiares, sus nietos, ¿no? Porque toda la familia también estaba en esto. Decía, él hasta sus, no recuerdo, creo que vivió hasta sus 95 años, algo así, seguía como aprendiendo, seguía descubriendo más cosas de lo básico, ¿no? Entonces, ellos le llaman los essentials, la esencia. Entonces, creo que es más un rumbo. Entonces, mientras estás percibiendo que estás viendo más detalles sobre algo que, que no veías, ¿no? Hace poco tiempo atrás, entonces estás bien. Y solo manténete en eso. Oh, muy bien, Nick. ¿Y hay la posibilidad de que nosotros como terapeutas aprendamos del lenguaje del cliente? En definitiva, eh, es una co-construcción, ¿sí? Ese es un principio muy importante en el enfoque en soluciones. Entonces, no somos totalmente neutros, pero sí buscamos ser neutros, no sé, en el mayor grado posible, ser tal vez hacer la mayor diferencia posible, aunque sea pequeña pero significativa, en realidad. Entonces, am, lo que, lo que nosotros aprendemos no es tanto eh, de la vida del cliente, sino es que el cliente eso sí, nos está enseñando cómo ser su terapeuta cuando nosotros incorporamos justamente el lenguaje del cliente en nuestras preguntas. Nuestras preguntas son una co-construcción, por supuesto. Tienen algo de nosotros y tienen lo más importante que es el lenguaje del cliente, ¿no? Y por lo tanto, ya la respuesta del cliente también ya va a ser una co-construcción, porque está asumiendo esa presuposición que estamos poniendo en la pregunta. Entonces, eso es lo que podría decir, ¿no? Que el cliente nos está enseñando cómo ser su terapeuta y eso es hasta ahí donde llegamos. Pero detalles de su vida, todo eso es algo que incluso lingüísticamente estamos limitados de aprender, ¿sí? Sobre todo en unas sesiones, ¿no? Ujú. Bien, y respecto al entorno familiar, ¿cómo se podría trabajar y para que la familia pueda ser parte de esta co-construcción dentro del enfoque en soluciones? Ah, sí, bueno, tenemos siempre que lidiar con la incertidumbre. De Ujú. alguna manera tenemos que estar cómodos en la incertidumbre. Eso no es fácil. Es simple, pero no es nada fácil. Este,
no sabemos exactamente cómo van a estar cada miembro de la familia, cómo van a ir respondiendo. Entonces, no tenemos tanto una expectativa de lo que nos va a responder, sino quizás la única que podríamos decir que sí, tal vez en una expectativa es cómo lo convertimos en pregunta. Entonces, eh, sí es importante tomar en cuenta que, um, podríamos ver a la familia como un sistema, entonces que están los miembros interrelacionados, ¿no? Tienen un vínculo ahí y la influencia de uno igual repercute, ¿no? En todos. Um, pero ah, y considero desde mi experiencia que la, la parte intensa, si podríamos decir así, es cuando estamos preguntando por las mejores esperanzas al principio, ¿no? ¿Qué Ujú. mejores esperanzas tendrían para la sesión? Y eso requiere que mantengamos un foco de atención especial. Necesitamos que el cliente escuche sus respuestas y al mismo tiempo que los demás miembros de la familia sean como una especie de público, ¿sí? Y que va expandiendo su visión de las cosas a partir de las respuestas que escucha de su ser querido, ¿no? De un miembro de su familia. Entonces, esa es, digamos, lo que me parece muy interesante de cómo ha ido evolucionando el enfoque en soluciones, ¿no? Entonces, en otra práctica, digamos, de terapia familiar, se podría decir que se busca hacer tal vez un cambio en cómo están interactuando los miembros de la familia y utilizar esa interacción como una metáfora, ¿no? De lo que pasa. Pero desde mi punto de vista es quizás, bueno, eso es, bueno, ya es en realidad, y estaría muy seguro, ¿no? Que es otro tipo de práctica. Ya no es la centrada en soluciones, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos muy claro que queremos que el cliente estudia sus mejores esperanzas y, y el futuro preferido, en este caso con un público que sería la familia, y normalmente lo hacemos básicamente por turnos, pero en el futuro preferido, en la etapa, digamos, en el momento del futuro preferido, donde estamos construyendo los sueños juntos, entonces sí, digamos, invitamos a que vayan participando eh, los, eh, los, los miembros de la familia, ¿no? Pero cada uno desde su punto de vista y va co-construyendo la cosa, ¿no? Pero siempre el terapeuta es como, no sé cómo decir, como el pivot. Y por ejemplo, en terapia de grupos, en soluciones, Ujú. no es tanto así, no es igual, ya que el terapeuta sí hace un poco como pivot, pero también hace que los miembros del grupo terapéutico se conviertan también o participen como coterapeutas. En terapia familiar no llega a eso, sino es más como un pivot, ¿no? Que va a ayudar a construir el futuro preferido juntos. Perfecto. Muy buena la respuesta, Liki. Es muy importante conocer y aprender de este tema para que nosotros también podamos ir viendo y abordando todo lo que es el entorno familiar. Ahora, Liki, vamos a pasar a las preguntas que están escribiendo en el Facebook en este Uh -huh. momento. Y en los saludos, las personas que lo están viendo. Está Santiago Torres Jiménez mandando saludos. Está Barda Bracamontes, ha hecho que mencione que ella cada vez entiende mejor las escalas de seguridad en base a toda la explicación y este ciclo de exposiciones y webinars que se está dando. Y Wilmer Bien. Alegría, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué mencionamos tus mejores esperanzas a cambio de cuáles son tus expectativas? ¿Será términos nuevos que aprender? Muchas gracias. Eso menciona Oh, Wilmer Alegría. ¿cuáles son tus expectativas? Ya, súper. Entonces, me parece genial. A ver, un punto importante que me gustaría resaltar es que nosotros no estamos dando una tarea de éxito, ¿sí? No estamos mm,
bueno, diciendo, bueno, tú sí lo vas a lograr y no queremos que el cliente salga así como, sí, prohibido pensar negativamente, tengo que, ¿no? Como repitiendo un discurso, ¿no? Eso no es muy afortunado de parte del terapeuta, eh, porque existe la incertidumbre, existe la mala suerte, existen muchas cosas que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué significa la esperanza para nosotros? Eh, Justamente estamos haciendo una investigación contigo ahorita sobre la esperanza, ¿no? Ante esta situación, esta coyuntura, por ejemplo, del coronavirus. Basándonos en la línea de investigación de Smith, que tiene, creo, unos 20 años de desarrollo. Entonces, la esperanza implicaría, mm, sí, visibilizar eh, posibilidades y en cierto modo también cierta agencia, cierta, cierta sensación de control sobre lo que se ha logrado. Pero la esperanza es animarse a la aventura, a pesar de no saber qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Hablar sobre lo que nosotros deseamos, sobre lo que nosotros queremos, es fantástico, o sea, es muy intenso. Pero no es solo eso, no es solo hablar de una expectativa a futuro. Por eso, cuando dicen que el enfoque de soluciones bueno, tiene un enfoque a futuro, está centrado en el futuro, me parece que es una confusión, una mala interpretación. Em, Nosotros, cuando hablamos de esperanza, cuando trabajamos con esperanza, utilizamos un lenguaje de posibilidades. ¿Qué podría ocurrir si las cosas estarían un poco mejor? ¿Qué podrías notar diferente? No decimos, ya, mañana las cosas van a estar mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando estés bien? ¿Sí? Entonces, eso se convierte en una especie de tarea cruel, donde la persona está obligada a hacer algo. Cuando utilizamos un lenguaje de posibilidades, es eso, son posibilidades. Y la persona puede irlas adoptando, las puede ir modificando, las puede también posponer, las puede negar, las puede olvidar. Entonces, el tema es cómo va a estar la persona cuando esté en su propia vida, ¿no? Eso es lo más importante. Como decimos Zuckerberg, la gente tiene cosas más importantes que hacer que venir a terapia. Entonces, para nosotros, el trabajo con la esperanza es fundamental. Es un, yo diría, es más mi palabra, ¿no? Pero yo diría que es un postulado de los últimos 2 o 3 años de la evolución del enfoque en soluciones. Eh, Trabajamos con la esperanza, con el corazón de las personas. Entonces, por eso es que presuponemos esperanza en nuestras preguntas. No es necesario siempre decir cuáles son tus mejores esperanzas, aunque es una pregunta que está muy bien elaborada, es muy simple y dice mucho. Pero a partir de eso, podemos ir generando algunas calibraciones lingüísticas, ¿no? Si por venir acá notaras que están mejorando las cosas, ¿qué es lo primero diferente que verías al salir de acá? ¿No? ¿Qué notarías diferente en ti al salir de acá? ¿Qué es que, lo mejor que podría pasar por estar acá? ¿No? Algo así. Entonces, bueno, para quien dijo la pregunta, expresó la pregunta, me parece muy, muy, muy importante. Y justamente para eso nos entrenamos. O sea, no requiere cierta disciplina, ¿no? Cierto camino. Ahora, igual, no solamente es hablar del futuro, como les decía, ¿no? El cerebro no describe, no desea algo que no lo ha vivido antes. Entonces nosotros también hablamos sobre la historia de la esperanza, sobre la historia del futuro preferido. Y eso es mágico porque lingüísticamente abarca también el problema
desde la solución. Entonces, lo que implica lingüísticamente esto, trabajo con la esperanza, significa que no estamos haciendo una negación del problema, sino que estamos abarcándolo desde un enfoque de soluciones, ¿no? Entonces, por eso es fantástico el término y por eso es que lo estamos investigando, ¿no, ahorita? Así es. Recalcando el tema de lo que estamos tratando de ver sobre la esperanza, dentro del cuestionario que hemos elaborado, hay respuestas muy, tal vez, muy alentantes en el tema de la construcción de futuro, de un futuro deseado respecto a la Mm. esperanza y respecto a lo que va generando la persona o las personas en el tema de que están construyendo algo bueno para su futuro, algo positivo. Entonces lo estamos viendo, ¿no? Estas respuestas y realmente hay unas puntuaciones muy altas cuantitativamente hablando, ¿no? De que hay un porcentaje muy alto de respuestas que en ese momento, al realizar este cuestionario, han pensado en lo mejor que saben hacer, en lo mejor que están dando en estos momentos, sobre todo en estas etapas de cuarentena, qué es lo que bien están haciendo ellos, tanto en su hogar, consigo mismos, con su familia, con las personas que están Ujú. bajo su cuidado. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. Sí, trabajando con esperanza, hablando con esperanza, te hace perfecto sentido después el hablar de superhéroes y de superpoderes. Porque hablar de esperanza hace que las personas se conecten con sus superpoderes y las personas sí tienen superpoderes. Y hablar de esperanza hace que el mismo cliente encuentre evidencia de esta historia de la esperanza, de esta historia de logros que ha tenido. Entonces, sí, es muy especial esto. Es simple, pero y también muy especial. Así es, Lick. Le mandan muchos saludos. Carlos Romero también está en Oh, vivo, Carlitos, ¿no? un saludo. Alecita Ereco también le manda muchos saludos. Un saludo amigo, le escribe. Y bueno, también algo que quería preguntarle, Lick, ¿no? Hace tiempo usted ha mencionado algo bien importante dentro del trabajo que se hace de la conversación o la sesión con un niño. Alguna vez mencionó Ujú, usted que cuando se trabaja con los niños, en caso de ser muy pequeños o no se puede tener un diálogo tal vez un poco muy fluido, debe estar ujú, presente la mamá. Y la conversación se le realiza con ella y se va trabajando las mejores esperanzas de ella. Basta que el ujú. niño vaya escuchando este diálogo, ¿va a permitir de que también él pueda construir su futuro preferido? Ah, genial. Sí, muy buena pregunta. A ver, puede ocurrir, ¿no? Que estás trabajando con un niño y por supuesto están sus papás, ¿no? Su mamá, su papá. Entonces, ah, a veces el niño no quiere hablar, ¿no? Ujú, Prefiere no participar tanto, eh, digamos verbalmente, pero está ahí. Si está ahí, igual quiere algo, ¿no? Entonces, ah, no es tan, no es necesario forzar que el niño empiece a hablar y tener una sesión así completa, ¿no? Sino que sí hacemos la práctica de las soluciones, pero tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, podemos crear un espacio. No, esto no es una regla, no quiero que lo vean como una técnica, por favor, no es así. Pero quizás un espacio donde el niño se sienta cómodo y hasta puede echarse, ¿no? Taparse, algo así. O solamente estar sentado ahí cerca de nosotros. Eh, la idea es de que al conversar con la mamá, por ejemplo, eh, em, o con los papás empiezan también a expresar sus mejores esperanzas, su futuro preferido, y el niño se está inspirando al escuchar eso. Como es una co-construcción, nosotros estamos orientando también eh, la conversación a un contexto de esperanza. Y eso significa también que los papás eh, se conectan con sus propios superpoderes, ¿no? Y sobre todo con los superpoderes del niño.
¿Qué es lo que su hijo no tiene que cambiar? Mm, ¿Cuáles son los superpoderes de su hijo? ¿Qué es lo que, en qué es más capo su hijo? ¿En qué es mejor su hijo? ¿Qué es lo que más les gusta de su hijo? ¿Sí? Entonces, eso se convierte también en una experiencia muy importante para los chicos. Y a veces pasa en la sesión que los mismos niños empiezan como a co-construir de rato en rato lo que están diciendo, lo que están describiendo sus papás, ¿sí? Entonces, no, no, papá, a mí me gusta más Spider-Man que Hulk. No, esto, ¿no? O simplemente están escuchando. Entonces, em, hay, en cuanto al, digamos, al feedback, la retroalimentación, al seguimiento, hay buenos resultados a partir de este trabajo, porque sobre todo, bueno, para mí ha hecho una gran diferencia, porque estoy un poco más, me permite, digamos, a partir de esta maniobrabilidad, estar más relajado y más atento también a que el niño se sienta cómodo, ¿no? En lo posible. Entonces ujú. estamos conversando. Y lo que ocurre normalmente es que los niños piden volver y están como esperando el momento para volver a la sesión y conversar. Y es que también para ellos es una gran diferencia encontrar un adulto que hable, que esté atento y que crea en sus superpoderes. Entonces, sobre todo si han pasado, no sé, por alguna institución donde les han hecho evaluaciones, donde ¿no? Quizás han recibido un trato más centrado en el problema, en sus errores, en su déficit y todas esas cosas. Entonces, eso es. Entonces, esta posibilidad, no les digo que sea una técnica, es una posibilidad más. Pero lo que tienen que saber es que nosotros preguntamos por resultados deseados y futuro preferido. Claro, porque también esto permite de que el niño no tenga o sienta temor al momento de estar con otro adulto que no es de su entorno familiar y que pueda Ujú, él también construir junto a su familia, porque también se toma en cuenta y que ha habido momentos en que esa familia, sea la mamá, el niño, el papá, la mamá, el niño o cómo se vaya estructurando la ujú, familia, ha habido momentos en que ellos han tenido esos instantes que están deseando o que está deseando ujú, en este sí, momento. ujú, Entonces lo van recordando, lo van ujú, contando y también esperan volver a tener otra vez esos instantes. Entonces en ese momento automáticamente ya no están pensando en el problema, ya no están pensando en ujú, qué es lo que debería cambiar y dejar de hacer mal para que haga algo que ellos quisieran que haga. Entonces ya no se está hablando de que, ella no hace su tarea, él no hace esto, no hace lo otro, más bien a lo contrario, dice, no, él hizo esto, él hoy día ujú, dibujó a toda la familia, hoy construyó algo con sus juguetes. Entonces es muy importante de que el niño también escuche eso y vea que ese entorno hay un espacio de tal vez cariño y protección y viceversa. ujú. Entonces, esto es muy, muy lindo de la terapia breve centrada en soluciones que permite encontrar esos momentos en la vida de esa familia que ya ha sucedido. Sí, es fantástico porque son momentos que los vamos expandiendo y se convierten en evidencia. ¿Mm? Entonces, no solamente es asumir una posición positiva sí o sí, sino es encontrar evidencia. Y eso es parte también de la esperanza, ¿no? Porque replantea también em, una, una, digamos, en términos de una memoria narrativa, replantea un cambio de historia de vida también, ¿no? Que juntos lo están construyendo. Y también creo que y es algo fantástico de trabajar con niños y sus familias, esta reconexión, esta energía que sale del amor que tienen los papás por sus hijos. Entonces, eso también es muy, muy, muy importante, es muy impresionante, ¿no? De ver en la sesión y, bueno, generar un espacio donde quizás las personas se van con esta sensación de haber sido escuchados es, es muy importante, ¿no? Como papás, como mamás, ¿no? Donde quizás antes ya han venido eh, quizás patologizados, ¿no?
un poco culpabilizados de algunas cosas, entonces se convierte también en un entorno bien aliviante, ¿no? Inspirador, que se va notando en las siguientes sesiones. Así es, Nick. Es un tema muy importante porque incluso siempre se va a asumir de que hay alguien en la familia, en ese entorno familiar del niño, que sí está ayudando y sí está dando esos momentos de esperanza y de sus mejores momentos que pueda realizar, más allá de que tal vez hay momentos donde ciertos miembros de la familia o algún miembro de la familia es violento o tal vez no se está llevando bien en ese entorno y crea cierta tensión, pero asumimos de que hay alguien, siempre hay alguien que está dispuesto o dispuesta a apoyar a que el niño o la niña pueda tener esos mejores momentos. Y si hay esos buenos momentos y si ya ha pasado también a hacer más de lo mismo, ¿verdad, Lee? Que es lo que siempre usted también lo ha recalcado bastante. Sí, sí, bueno, es como una... em, a veces, bueno, acabamos las sesiones, entonces como que es evidente lo que hemos ido escribiendo, lo que la familia ha ido escribiendo sobre las cualidades de su hijo, sobre la lucha que están haciendo. Entonces, en cierto modo, es una invitación a volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, lo lindo es de que no es una tarea del terapeuta, máximo es un experimento. O a veces ni es necesario decirlo, ¿no? Pero si está conectado con lo que es importante para ellos, con el amor que tienen, entonces es un resurgimiento, es una reconstitución muy importante, diría, ¿no? Pero que no la vamos a ver, no vamos a saber, no tenemos la certeza de cuándo ni cómo, pero bueno, la investigación muestra que aparentemente sí es una de las terapias más efectivas actualmente en el mundo. Bien. María José Muñoz tiene una pregunta para usted ¿Mm? y es la siguiente. ¿Y si el paciente responde negativamente a la pregunta milagro? Ah, ya, ok. Bueno, entonces, quizás, bueno, gracias por la pregunta y entiendo también, ¿no? Necesitamos poner un término, describir cómo nos está respondiendo el cliente. Decir negativamente es más de nosotros, ¿no? Respuesta negativa. El cliente, el cliente todas las respuestas del cliente están bien, ¿sí? Son buenas respuestas. Entonces, entiendo bien esto, es difícil llevarlo a la práctica. Me refiero a que si hacemos una pregunta, quizás esperamos recibir una respuesta buena, una respuesta positiva o algo así. Pero la idea es irnos forjando, afilando, para que no tengamos una expectativa de la pregunta, de la respuesta que nos va a dar el cliente. Simplemente que la respuesta que nos dé la convirtamos en una pregunta que sea una invitación a que encontré o describa más posibilidades, ¿no? Eso es. Ahora, en la pregunta del milagro, bueno, en realidad, ¿cómo lo vemos ahora? No es en sí la pregunta, o sea, podríamos decir que es parte de un grupo de preguntas o es parte de la etapa más importante de la sesión, que son las preguntas de futuro preferido, ¿sí? No es la única. Lo que tienes que entender, creo yo, que es muy importante, es el cómo es parte del proceso terapéutico esta etapa, no tanto en sí la técnica, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué sería esta etapa? Hacer preguntas para que el cliente describa cómo sería su vida si lo que desea de la sesión ya estuviera ocurriendo, ¿sí? Es, es más o menos así. Entonces, si tú tienes claro esto, hasta tú puedes crear tu propia pregunta de futuro preferido junto con el cliente en esa sesión, ¿sí? Si tienes claro esto también, hasta la pregunta del milagro no es la misma pregunta en cada sesión porque siempre vas a poner el resultado deseado que quisiera de la sesión. Entonces, si ocurrió un milagro, y ya estuvieras más conectado con tu familia, que es lo primero diferente que notarías mañana, ¿no? Algo así. Pero es importante por eso tener en cuenta digamos, el cómo vamos haciendo, ¿no? Y la importancia de esta etapa. Y algo que es un poco, uh, quizás, no sé, me parece un poco
chistoso, no sé, es que del futuro preferido, la pregunta más importante, cuando les preguntan a los del equipo del brief, les dicen, ¿cuál es la pregunta más importante del futuro preferido? Ellos dicen, es la pregunta de ¿qué más? What else? ¿Qué más? Entonces, y es una pregunta que le vamos a hacer muchas veces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasaría? Ahora, también me gustaría mencionar un detalle súper sutil. Como les digo, vamos encontrando detallitos de algo que parecía que era 2 más 2 y ya, ¿no? La, la pregunta, hay situaciones difíciles también, ¿sí? Hay situaciones donde incluso podemos describir un futuro preferido que quizás un poco más depende de otras personas. Pero nuestro trabajo es de respetar eso, respetar lo que nos ha dicho el cliente y invitar a que describa qué es lo que podría ser él, qué pequeña cosa, qué detalles estarían bajo su control. Entonces, una cosa que hace Adam Frorer, que me parece fantástica, es simplemente pregunta en la etapa del futuro preferido, ¿no? Si ocurre algo como lo que dices, María José. Si preguntan, no, si te dice, bueno, es que es así siempre fue mi vida, o no sé, o si esto, aunque bueno, seguramente otra cosa va a ocurrir, me voy a volver a lesionar, no sé, depende, ¿no? De lo que estás conversando. Ujú. Tú puedes preguntarle, y si a pesar de eso, si a pesar de que aún no hay ese reconocimiento, si a pesar de que aún necesitas recuperarte de tus lesiones para, para volver a trabajar, si aún necesitas más tiempo para sentirte segura de salir a la calle, ¿no? Si a pesar de eso tú notaras que aunque sea hay un poquito más de confianza, algo muy pequeño mañana al despertar, ¿qué sería eso? ¿Sí? Entonces, eso también es un, es algo muy bonito, ¿no? Porque de alguna forma estás contribuyendo a que el cliente sí, o sea, se está dando el espacio para que hable tal vez de una descripción no tan positiva de lo que pasaría, pero también que sin negar eso se conecte con sus sueños Ujú. a partir de pequeños detalles, ¿no? Entonces, esos son momentos muy mágicos, diría yo, son sí, geniales. Entonces, sí, eso es un poquito como trabajamos y vamos en esa situación. Muy bien, y pese al momento que el cliente tal vez está en esa posición, nosotros aún mantenemos la postura y seguimos manteniendo hasta tal vez ya lograr de que el cliente vaya mencionando ese poco, tal vez en un momento va a ser ese poco de ese poco instante que se siente mejor y ya poco a poco en el proceso, como siempre, para la redundancia, siempre hablamos del proceso, se va a ir Ajá, notando más el cambio, sí, ¿verdad? sí, no es que hay un choque, Ujú, no es una lucha como en otros modelos por la jerarquía, ¿no? O por cosas así, porque ujú. no está siendo racional, porque no quiere aceptar su problema y por eso nunca va a cambiar. No se trata de ver quién tiene la razón, sino es que el cliente está diciendo algo y todo lo que dice el cliente está bien. Nosotros eso lo convertimos en la siguiente pregunta. Y el cliente sigue Ujú. y así estamos. Entonces, es una co-construcción hermosa, no es una, no sé, pues no es como un estímulo-respuesta, no sé, no es una lucha, sino es una co-construcción. Entonces, cada pregunta es una invitación a nuevas oportunidades. ¿Sí? Eso es. Importante el hablar de nuevas oportunidades. Eso también le va a dar mucho pie a que pueda construir en base a eso también su futuro preferido, el cliente o la persona con la que está dialogando. Muy bien, Lick. Exactamente. Ahora le están agradeciendo bastante sobre las respuestas. Wilber Alegría le agradece y ya lo tiene más claro el término de lo que es
mejores esperanzas. ¿no? Y bueno, para concluir, Lick, ¿qué se lleva de este webinar hoy? Bueno, y lo que me llevo es de que am, el hecho de que estemos así conectados, presentes de esta manera, ya significa que rotundamente, ¿no? Que nos importa la gente, queremos hacer algo especial, ¿no? También significa que en nuestras vidas algo también ha pasado, que nos ha llevado a quizás esta vocación, esta, estas ganas de estar aquí. Y, y en definitiva, quizás no todos lo entienden, pero es un trabajo duro, es Ujú. un trabajo fuerte y sobre todo porque de paso que es muy fuerte tienes que volverte más simple. Es un esfuerzo, es un requerimiento brutal para una persona, pero creo que vale la pena porque mm, realmente es un modelo terapéutico que no tiene, no es, no es como, como los demás. Bueno, tal vez todos van a hablar de su modelo, ¿no? Pero eh, este elemento de buscar cada vez más forjarse así con este esfuerzo, este trabajo duro, es una experiencia, por supuesto, del corazón también y que nunca pudiera haber imaginado que existiera. Ujú. Es increíble cómo la gente y las personas que están participando en este webinar y son espectadores van construyendo sus preguntas también y van construyendo esas curiosidades e inquietudes que tienen. Por ejemplo, Ujú. Wilmer Alegría acaba de escribirnos ahorita, así cerrando también. En ¿Sí? contextos familiares de crisis, ¿qué mensaje estamos enviando, por ejemplo, a un adolescente? Algún día lo volverás a ver, te volverás a encontrar, terminará, no pierdas las esperanzas. Pero sí, él lo está, bueno, no lo está tal vez resumiendo o sintetizando, porque tampoco está en tono de pregunta. Ah, ya, quizás es más un comentario, ¿no? O sea, Exacto, tal sí. vez entiendo que tal vez es de que, ¿cómo es cuando vuelves a ver a un adolescente cuando ya has trabajado con él o algo así, después de años? Así, Eso quiere? es el mensaje que tal vez nosotros al momento de después de terminar de hablar con ellos estamos dando, Sí, que es algún día lo volverás a ver si es que tal vez es extraña a alguien o te volverás a encontrar con esa persona que te hace bien, digamos, o terminará los problemas, tal vez a eso se refiere, que está pasando y el adolescente y no pierdas las ya, esperanzas, por último. ya, es como una conclusión. Exacto, Ya, sí. súper, ya, sí. Sí, es interesante, ¿no? Cada persona está en su propio proceso, ¿sí? Cada persona tiene sus modos de sobrevivir, de lidiar, ¿no? Con la situación. Entonces, pero sí uno va viendo, a medida que se espacian, por ejemplo, más las sesiones, la persona llega con mucha más autoría de sus logros, ¿no? Ujú. Entonces, sientes que eso es algo que ah, digamos que no lo vivía antes en algún otro tipo, tal vez, de formación que estaba haciendo, pero que lo noto muy claramente así trabajando centrado en soluciones, que los clientes vuelven con cierta noción, desde mi punto de vista, ¿no? De sabiduría en su vida. Y hay esta noción de que no nos vamos a ver para siempre. De hecho, sabemos que nos vamos a ver para siempre. Y que, bueno, es eso. Pero que ellos van a ir como decidiendo, ¿no? Evaluando las cosas desde su vida. Entonces, hay como esta sensación de, de agradecimiento, tal vez, de retribución, no sé, de cariño. Ujú. Pero es especial porque no es para siempre este vínculo, ¿no? Y sí, de hecho, aunque estemos viéndonos por años,
en el momento que la persona está en su vida, ¿no? Que es lo que importa, no estamos en realidad, o sea, está en inspiración, pero son ellos los que hacen las cosas, ¿no? Entonces, esta es también una experiencia bien especial. Muy bien, Nick. Muy, muy interesante y muy importante todas las preguntas que han ido mandando y todas las respuestas que usted nos está brindando para que podamos, más que todo, poco a poco, también mejorar y tener más claridad para ya también aplicar esto en las distintos espacios que se pueda dar. Más bien, agradecerle, Lick, muchas gracias. Cada vez hay algo nuevo que aprender, cada vez hay mucha más curiosidad para seguir informándonos dentro de lo que es la terapia breve centrada en soluciones. Vemos que hay mucha evidencia de cambio, mucha evidencia de logro con las personas, con el entorno, y realmente es muy importante hacerlo conocer para que muchas personas más vayan bien y vayan trabajando dentro de lo que es este tema de procesos, lenguaje, construcción, futuro y esperanza. Lick. Muchísimas gracias. Ha sido muy provechoso este webinar. Es un segundo webinar dentro de lo que es este ciclo de conferencias y obviamente estamos a la expectativa de unos próximos también. Genial, genial, Guarita. Muchas gracias también por ser una excelente facilitadora y muchas gracias a todos los que han estado presentes y van a estar presentes tal vez al ver la grabación y bueno, por supuesto, muchas gracias por sus preguntas, ¿no? Que nos ayudan sí, a expandir más las cosas y pensar más allá de lo que podría ser. Así es, Lick. Bueno, entonces hasta la próxima conferencia Muy bien. y un saludo Nos vemos. a todos. Hasta la Cuídense próxima. mucho. Chao, chao.